¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller para tener la charla que tenemos cotidianamente. Muy contento con cómo va evolucionando el canal. Si bien es un canal que están haciendo, como digo siempre, pero me conformo con mantener los amigos que somos, siempre con una palabra de apoyo, una palabra de afecto. eh, Además, gente que sabe de herramientas, cuestiones técnicas. Con muchos de ustedes tengo contacto vía WhatsApp y las fotos que me mandan son herramientas verdaderamente muy buenas, admirables. Eh, Como digo siempre, el abrazo sincero. Bueno, cuando estaba viniendo para el taller, que terminé con las tareas en los domicilios, empecé a sentir ese humo famoso que están hablando ahora. Pensé que era neblina, la verdad que está muy nublado, la visión es prácticamente escasa y bueno, parece como si fuese una neblina y el olor a pastizal quemado me recuerda a mis épocas en la ruta, que por ahí me agarraba a las 3 4 de la mañana, camino a San Miguel del Monte o alguno de esos lados, cuando uno andaba en moto. Bah, ahora ando en moto, pero nada más que no hago ese tipo de cosas, pero ya voy a volver a dar alguna vuelta así. Le han dado muchos kilómetros, tanto en auto como en moto. He ido a Córdoba, prácticamente todo el norte. Y siempre digo que fui un tipo muy afortunado en el fondo porque eh, tengo miopía desde muy chico, desde muy chico. Nunca me la traté, nunca usé anteojos. De hecho, ahora uso anteojos, pero hace no llega a 2 años que me tuve que hacer los anteojos, dado que bueno, se me había vencido el registro, que entre paréntesis perdí todas las categorías, tuve que rendir de nuevo, pero cuando fui a hacer la prueba de vista, verdaderamente no veía ni el cartel. Así que bueno, me mandaron a hacer anteojos y cuando fui al oculista, al oftalmólogo, me dijo que no comprendía cómo me podía haber adaptado a vivir así. Yo vivía sin ver. Cosa que es verdad. Yo siempre anduve con la luz alta y si tenía algún auxiliar más lo prendía, pero bueno, le destruía la vista al que venía de frente. Entonces había elaborado un sistema que era, buscaba un poste, buscaba un árbol, buscaba algo y sabía que hasta ese lugar no había problema, entonces cortaba la larga y le apuntaba ahí y cuando llegaba ahí prendía la larga de nuevo y así. Pero bueno, todo eso no lo hacía a 60 kilómetros por hora. Siempre de lo que daba, un poquito más. Pero bueno, es una pequeña historia, una pequeña anécdota de tantas que cuento de mi vida personal, que por ahí no tiene mucho interés. Aprovecho, ya que estoy en ese tren de contar cosas personales, eh, le aclaro al amigo que no me acuerdo el nombre, pero es una sigla. Preguntó si el antiguo tallercito está en otro lugar. Este, donde hago los videos desde el principio, es mi taller que tengo hace muchos años, mi propio taller. El otro, el tallercito chiquitito que restauré, se podría decir, era un tallercito mío de infancia. Bah, los que me siguen siempre van a decir, bueno, ya lo contaste 1 millón de veces. Pero bueno, ese era un pequeño lugarcito que se había hecho en la casa eh, para guardar las bicicletas, qué sé yo. Antonio tenía su taller en esa propiedad y bueno, yo en aquella época era un chico, pero era uno de esos chicos que la verdad nunca tuve mucho amor propio, pero tenía facilidad para reparar cosas, o sea, reparaba cosas, por ahí me venían a buscar para reparar determinadas cuestiones. Y claro, bueno, él empezó a restringirme el acceso a su taller, como para que no le toque ninguna herramienta. Bueno, las tenía, si bien tenía muchas herramientas Antonio, él sabía perfectamente lo que tenía y no había manera de que no se dé cuenta
porque yo había elaborado un sistema. Antes de que saque la llave del llavero de la casa, yo lo que hacía era, cuando estaba él, por ahí agarraba alguna herramienta que sabía que necesitaba, la guardaba y después él cerraba el taller, a la mañana se iba a trabajar, yo me iba para hacer la changuita que tenía que hacer, pero bueno, a la tarde cuando él llegaba, entraba y sabía que había sacado tal o cual herramienta. Entonces agarró y me dio ese pequeño lugarcito que habrá pensado este pibe que no sirve para nada. A lo sumo desarmará la bicicleta y nada, ya no entra a mi taller. Bueno, yo ahí desarmé motores, armé motores, hice montones de cosas que las pienso hoy y no las cuento porque pueden rozar lo increíble o puede parecer que uno miente, pero hice cosas que por ahí no eran lógicas para la edad que tenía, de desarmar algunas cosas. Y en mi época no estaba mal, no era extraño confiar en que un chico podía desarrollar determinadas tareas. Entonces la gente por ahí arrimaba un velador, una plancha para reparar. Y yo quería siempre que me vengan a buscar antes de que él llegue, porque tocaban timbre, él salía inmediatamente, un tipo muy celoso de su propiedad, de su casa. Y decían, está el chico que arregla, el chico... Y bueno, era un problema para mí. Acá no hay ningún chico que arregla, bla, bla. Bueno, listo. Hasta que cumplí entre mis 12 y 13 años, le perdí el miedo, por ende el respeto, y me fui. Me fui a lo que era la casa de mi vieja, de mi abuela. Eh, Nada, quedó todo así en el mismo estado en que yo lo dejé. Al poquito tiempo se separó de mi madre, se fue con otra pareja ella. Y bueno, yo me olvidé de ese lugar, pasó llegó la época del secundario. Bueno, compré la famosa caja de herramientas antológicas al tío Roberto, dado que en esa época era un tipo idealista, no quería nada, absolutamente nada regalado. Lo conté muchas veces, pero bueno, ese hombre, ese tío, que no era mi tío, era el hermano de mi abuela, digamos, trabajaba en Deus y parece que se jubiló o se retiró, no sé cómo era el arreglo en aquel momento, pero permitían que el operario se retire con el juego de herramientas que había utilizado, ya sea que le descontaban algo de lo que le correspondía cobrar o simplemente se lo daban. Los alemanes mantenían esos códigos de trabajo. Bueno, cuestión que él se radicó en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Esa caja la dejó a cuidado de, llamémosle, mi vieja. Y, y bueno, yo jamás la puse en el compromiso de pedirle algo prestado o saber el contenido de lo que tenía esa caja. Hasta que, bueno, él hacía viajes, esporádicamente venía. Yo ya empecé a ser un adolescente, 15, 16 años. Y un día le dije, mira, Roberto, o te la llevas porque no queremos tener este compromiso de tener la caja acá, o me la vendés. Me dice, bueno, mira, yo me voy en una semana. Te la vendo. ¿Me podés pagar, digamos, plata de ahora, 12.000 pesos? Bueno, yo en aquel momento no tenía demasiado, era un estudiante, no tenía plata. No tenía motoneta, estaba por comprar una Coupé Torino, pero plata no tenía. O sea, no era lo que sobraba, estaba haciendo la escuela técnica. Así que bueno, en esa semana empezaron a salir milagrosamente algunos trabajitos de electricidad y la compré. Y es la caja que todos vieron que restauré herramienta por herramienta, la desoxidé, dado que siempre la tuve, la conservé en el taller yo esa caja. Nada más que no la utilizaba porque son llave grande, llave chiquitita. Sí me había armado de un elenco de herramientas que hasta aquel momento solo tenía una tenaza mocha, un cortafierro, un martillo bolita, una francesa que se zafaba y lo que me había podido ir comprando.
en los negocios, como digo, en aquella época siempre, en Morón, en la calle Sarmiento, había cuadras y cuadras de herramientas que venían importadas, dado que bueno, estaba un peso, un dólar. Pero bueno, esa es la historia del tallercito que restauré. Después está el taller de Antonio, que también lo restauré, pero ahí está trabajando un amigo mío, estamos medio en sociedad, que es una muy buena persona. Y bueno, en el taller grande sí se trabaja con mecánica, se hacen tren delanteros, tapa de cilindro. Y este muchacho hace restauraciones de motos, motos clásicas. Que bueno, si yo hago alguna participación, como digo siempre, la voy a subir a este canal y si no, bueno, él la subirá a su canal o a sus redes, dado que son cosas distintas. Yo por ahí tengo alguna participación en algún trabajo, dado que bueno, así está hablado. Por ejemplo, está la restauración de una Coupé Torino TSX, en los cuales en Torino yo a él le puedo dar una clase de cómo se arma un motor de Torino. Y él a mí me puede dar clases de un montón de motos que hay ahí para restaurar, que verdaderamente si lo tengo que hacer me llevaría un año. Y él por ahí la saca en 4 meses. Pero bueno, esa es la historia más o menos del tallercito. Antonio falleció hace 3 años. La casa estuvo prácticamente usurpada por la que era la pareja, llamémosle, que después se demostró que no era. Después se demostró que era, no sé. Cuestión que hubo que esperar 2 años y medio por un contrato judicial para recuperar todo eso. Yo inmediatamente ingresé al lugar y bueno, encontré que estaba todo prácticamente igual, solo había metido una máquina de cortar pasto y todo cubierto por la tierra que se puede juntar en, no sé, 20 años, porque por ahí alguna vez limpió, pero en sí hacía más que yo ya no estaba ahí. Lo que sí encontré hasta la última bujía que yo pude haber dejado en ese lugar. Encontré un montón de cosas, me trajo un montón de recuerdos. Encontré la primera tapa de cilindro de motor Minarelli que yo bajé y convertí a 80 centímetros cúbicos con el kit Euro. Eh, lo había colocado en una hilera Sempre, que era la Fanti, pero con otros plásticos, digamos, otro diseño que parecía una moto de futuro. Bueno, montones de historias de eso. Las reparaciones de ciclomotores me encantaban, hacía cambio de platinos, condensadores, por ahí a algunos se le cortaba la chaveta del volante magnético, reparaba embragues centrífugos, montones de historias que han pasado ahí. Y bueno, nada, a ese amigo que preguntó del tallercito, le digo que no es acá, no es en esta propiedad, este es mi taller de hace muchos años. Eso era en mi infancia y traté de recrear lo que yo hubiese deseado tener en aquella época. Les pido perdón a los amigos que ya conocen la historia, pero bueno, pareció, me pareció justo contarle por ahí a los amigos que no conocen la historia de ese tallercito. A otro amigo le respondo sobre pico de loros, perdón, de 12 pulgadas, porque estaba preguntando distintas opciones para trabajar en la plomería que no sean la 225 de Baco. No la voy a mostrar la 225 porque a la 225 le hice un video propio. Así que bueno, voy a arrancar con esta que no es una de mis favoritas, no es una de mis favoritas. Esta es de la marca Hamilton. Si bien no me puedo quejar porque no se ha zafado nunca, es el sistema que a mí me gusta de doble cremallera. Si bien no se ha zafado nunca, pero la posición de trabajo es muy incómoda, muy incómoda. Observen la apertura que tiene esto cuando hay que hacer fuerza. Se pone incómoda. Tiene la misma anatomía y la misma ergonomía que la de la línea total o total.
No es una de las que a mí más me guste. Tengo herramientas de la línea Hamilton, les estoy debiendo el videíto, lo que pasa que no se da el día que las pueda juntar todas y describirlas. ¿Hay otros modelos de Hamilton en Pico del Oro? Claro, ha ido evolucionando. Pero bueno, en 12 pulgadas se podía conseguir esta. Si bien tenía una muy buena mordaza, ancha, que agarraba muy bien, porque cuando uno trabaja en plomería, que generalmente se utiliza para caños de polipropileno, uniones dobles, todo lo que sea plástico, roscado, dado que bueno, la termofusión copó todo, pero hay colectores que se siguen armando con polipropileno y no son diámetros chicos, entonces se necesita la interferencia de una Pico del Oro con buena apertura, dado que como dije en otros videos, se puede utilizar una llave de caños, pero va a dañar o marcar la pieza, cosa que no queremos. Esta, la verdad no me puedo quejar porque cumple con las condiciones para trabajar con la plomería, dado el ancho de su mandíbula, como dije, pero la posición de trabajo es incómoda, sacando la calidad de los aislantes o los mangos, que no es importante en esta herramienta, que si bien la hace más cómoda, pero la calidad es mala del mango, el aislante. La herramienta en general, no tengo nada que decir, va muy bien. Podría ser una opción a la 225, obviamente no, la 225 está por sobre todas las cosas, ya lo sabemos, pero es una muy buena opción para trabajar en plomería. Yo igual después voy a describir la mía, mi favorita en 12 pulgadas. Tenemos la línea Metz, que también reúne las condiciones necesarias para trabajar en plomería. Esta sí es más cómoda, o sea, trabaja con una apertura de palancas lógicas que no fatiga la mano. La mandíbula de ajuste está muy bien diseñada para trabajar en caños, dado que no es finita. La finita quedaría patinando y marcando. Esta tiene una buena superficie de mordida, que es lo que a nosotros nos interesa. Es la línea Metz y verdaderamente es más recomendable que la Hamilton. La verdad, la pondría en segunda opción. O sea, si bien esa fue la número 4, porque voy a mostrar 4, esta la pondría como número 2. Después tenemos la querida Robust, herramienta que me gusta mucho. 12 pulgadas, doble cremallera. ¿Por qué no pongo esta? Dado que, bueno, todos saben mi fanatismo por la Stanley de 10 pulgadas doble cremallera, y la Robust de 10 pulgadas doble cremallera es la copia exacta. Bueno, esta todos nos imaginaríamos que es la de 10 pulgadas, pero un poquito más grande. No. Si bien es una muy buena herramienta, una muy noble herramienta, no es tan anatómica. No es la Hamilton, que es incómoda. Es una herramienta para trabajar. Somos plomeros. Estamos acostumbrados a trabajar haciendo fuerza y con apertura, con mano grande. Pero ¿qué pasa? Cuando uno trabaja todo el día, la mano se fatiga. Después se siente. Con los años, créanme que se siente. Entonces tenemos que buscar lo que mejor se adapte a esta Pico del Oro, que es hermosa, pero no es como la de 10 pulgadas, o sea, no es que creció 2 pulgadas, no, adoptó otra anatomía, otra ergonomía. Y los puntos que le juegan en contra para no estar en segundo puesto, que si bien es una muy buena opción, son todas muy buenas opciones las que estoy mostrando, pero vamos a describir los pros y los contras. Es que la mandíbula
es fina, es fina. En algunos diámetros de caño pasa que patina. Cuando uno imprime el torque, patina. Y sumado a la no tan perfecta anatomía, ya tiene un par de puntos en contra. Pero es una hermosa herramienta, el que la va a utilizar en mecánica, no lo dude, pero para mecánica, plomería, va muy bien, pero hay otras. Ya describí dos, esta es la tercera. Y bueno, la que para mí es la mejor, sin lugar a dudas, puede que la conozcan como puede que no la conozcan, es de la línea Bulldog, una mandíbula absolutamente muy bien dimensionada para lo que es trabajos en caños. Yo he trabajado ajustando caños galvanizados hasta de 3/4. Créanme que la herramienta resistió perfecto. Está muy bien elaborada, muy bien pensada, muy bien diseñada es la palabra. Observen las palancas que tienen el dibujo prácticamente de la mano. La medida ideal para poder ejercer un torque y que no fatigue la mano al apretar con fuerza. El dibujo de las palancas es perfecto, al menos para mi mano, que puede ser la mano de cualquier otro plomero, ¿no? Muy buena apertura, tiene el límite de carrera para que no apriete los dedos, dado que al tener esta anatomía podríamos correr el riesgo de sufrir un apriete, pero tiene el límite de carrera que obviamente nunca va a pasar. La verdad que yo la que recomiendo, o sea, son todas muy recomendables, pero la que más cariño y la que más satisfacciones me ha dado trabajando en polipropileno roscado con diámetros quizás superiores a 1 pulgada inclusive, es esta. Es esta. La verdad que la recomiendo. Así que bueno, esta sería el primer puesto. Esta sería el segundo puesto, la segunda opción que yo compraría para trabajar en caso que no poder conseguir esta, usaría esta. Después esta, que quiero aclarar que si bien por ahí para la plomería no es lo otro, pero es muy buena, porque quiero que quede claro eso, es una muy buena herramienta, pero por ahí para la plomería no se adapta tan bien. En mecánica creo que sería una de las mejores opciones para trabajar en todo lo que es tren delantero, todo lo que implique utilizar una pico del oro grande, esta va muy bien. Y por último, aunque a algunos les duela un poco, la Hamilton, al menos esta Hamilton, que no puedo decir que sea una línea económica de Hamilton ni nada por el estilo, porque tiene detalles de terminación y soluciones bastante bien pensadas, pero no llega a tener la anatomía correcta para poder desarrollar una jornada de trabajo sin que a la noche nos duela la mano. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar hoy. Les agradezco a los amigos las preguntas, porque gracias a las preguntas puedo desarrollar videitos. Así que nada, también les agradezco la paciencia. Ya tengo pensado en la semana que viene desarrollar los videos que prometo. En los comentarios yo les dejo en breve. Así que bueno, están todos pensados. Hamilton tengo que reunirme con las herramientas que tengo un poco en cada caja. Porque como digo siempre, no hay que casarse con ninguna marca. Hay que saber elegir la mejor unidad de cada una de ellas. Por ejemplo, de la línea Robust, todos pensarían que voy a recomendar la Pico del Oro de 12 pulgadas porque soy un enamorado de la de 10, que es una copia fiel de la Stanley, pero no la recomiendo. Pongo por sobre ella la Metz, que va muy bien, tiene detalles
que en la plomería van perfecto. Bueno, Tano, ya lo dijiste, te pusiste reiterativo. Bueno, espero que se haya entendido. Les deseo una hermosa noche de viernes. Ya saben que un ratito antes de la cena, un ratito después, está el videíto de Siciliano. Les mando un saludo y seguramente nos vemos mañana en alguna otra charlita. Un abrazo grande.